solución del portfolio de Lenovo con Azure Stack HCI, ¿vale? Que es el sistema operativo de Microsoft dedicado a hiperconvergencia, ¿vale? Por último, vamos a tener una demo práctica. Os recuerdo que la sesión está siendo grabada, tenéis un chat a vuestra disposición para lanzar las consultas, que con mucho gusto iremos respondiendo. Y bueno, una novedad, un tema interesante es la competición, ¿vale? Al final del evento tendremos una competición. No sé si tenemos a Paloma, si Paloma, si quieres comentar ahora o lo vemos luego, sobre explicar un poco de cómo funciona. Hola, buenos días a todos. Bueno, mi nombre es Paloma y he ayudado a la organización del evento junto a Inforges. Y bueno, antes de que dé comienzo el evento, quería explicaros cómo va a ser la funcionalidad del cuestionario. Lo vamos a hacer mediante la aplicación de Kahoot, que yo creo que muchos la conoceréis. Y simplemente necesito que por favor tengáis vuestros móviles cargados para realizarlo, ya que las preguntas yo las compartiré por el webinar, por aquí por la pantalla, pero la respuesta la tendréis en el móvil. Tendréis los cuadraditos para responder. Entre pregunta y pregunta hay 20 segundos. Yo os proporcionaré un link para introducir en Internet, es muy sencillo, y un PIN. Con el PIN ya estaréis dentro, tenéis que introducir vuestro nombre y ya estaréis dentro del cuestionario. Hay 20 segundos entre pregunta y pregunta y lo hemos organizado de la siguiente manera. Son 10 preguntas, 6 generales y 4 técnicas, las cuales se resolverán todas durante la reunión, así que por favor estar muy atentos. Y bueno, una vez finalizado el cuestionario se mostrarán en pantalla los ganadores. Así que una vez finalizado el evento yo me pondré en contacto para enviaros el regalo. Y nada, muchas gracias a todos y muchísima suerte. Luego me incluyo otra vez y os lo comparto. Muchas gracias. Muy bien. Por favor, ¿me podéis confirmar que veis bien la presentación? Avanza, a ver si lo podemos ver bien. ¿Lo tienes en modo presentación? Sí, sí. A ver, ¿estás pasando? Sí, ahora Pues mismo no. estoy pasando. Entonces no. Ahora sí. Se ve que... Ahora sí, pues ahora mismo no la tengo. Vale, bueno, vale. Bueno, si se ve bien, pues continuamos. Vemos tu ratón y todo, sí. Perfecto. Muy bien, vale, pues vale, hablemos un poco de hiperconvergencia. Vale, al final, proposicionarla como definición técnica es la evolución de esa infraestructura tradicional o convergente, ¿vale? Que todos conocemos. Al final, lo que nos va a dar es, ¿qué significa? Es la administración basada en software, ¿vale? Aquí es donde entran las siglas de SDC, de Software Defined Compute, Software Defined Network, Software Defined Storage. Al final es una evolución donde vamos a tener el corazón, que es el hipervisor, pero luego vamos a tener un conjunto, del conjunto de cómputo va a estar todo centralizado, ¿vale? Vamos a poder realizar todas las operaciones desde una consola central gracias a estas tecnologías, ¿vale? Que hemos comentado de cómputo, redes y almacenamiento, ¿vale? ¿Sí? ¿Podrías ponerlo a pantalla completa y así lo vemos mejor? A ver, dejarme que voy a... Vale, vuelvo un segundito, vuelvo a compartir. Voy a compartir mi pantalla completa. Vale, pantalla... Vale. Ahora lo que hago es... Perfecto, muchas gracias. Vale, disculpad. Vale, bueno, lo que os comentaba, al final son los términos más técnicos, ¿vale? Donde hiper es el hipervisor y convergencia es la unión de estos elementos, ¿no? De cómputo, red y almacenamiento en la misma pila de hardware, ¿vale? Esto nos va a dar unos beneficios, una fácil administración, altos niveles de redundancia, disponibilidad. La hiperconvergencia es una tendencia, ¿vale? Al igual que el cloud, pero más enfocada a ese entorno híbrido, ¿vale? De alguna manera va a posibilitar una transición hacia el cloud más cómoda, va a cumplir requisitos de seguridad si algunas cargas tenemos que mantener en local, va a estar totalmente integrada con soluciones cloud o multicloud, ¿vale? ¿En qué se diferencia con
los dos modelos que tenemos, ¿no? Anteriormente, esa infraestructura convergente o tradicional, al final se trataba de una separación lógica, ¿vale? Cada capa era un silo, ¿vale? O sea, la parte de hipervisor, network y storage. Esto aporta complejidad, ¿vale? Complejidad al entorno y tendencia al único punto de fallo, ¿vale? Por supuesto, tiene un mayor coste, tanto en administración como en ampliación y escalabilidad, ¿vale? Ahí lo tenéis, una infraestructura tradicional, todos la conocemos, seguro que alguna la tenemos en nuestro data center. Por un lado teníamos el servidor o servidores, el clúster con el hipervisor X, el sabor de hipervisor con el que nos sentimos cómodos, llámale Hyper-V, llámale VMware, llámale Xen. Teníamos que redundar los switches de fibra para construir esa área de almacenamiento SAN, ¿vale? Pero luego tenemos una cabina, ¿vale? Podemos tener una cabina o podemos tener dos cabinas replicadas con el coste que conlleva, ¿vale? Sin embargo, cuando hablamos de hiperconvergencia, esas capas que en infraestructura tradicional son silos se unifican, ¿vale? En el mismo hardware, ¿vale? En el mismo nodo, en el mismo servidor, ¿vale? Vamos a tener storage, red y cómputo, ¿vale? Y el hipervisor, por supuesto, ¿vale? Esto pues nos va a dar una pieza de software central para facilitar la administración, va a tener menos complejidad, vamos a tener más tolerancia al fallo, gracias a esas soluciones definidas por software, ¿vale? La escalabilidad, por supuesto, también mucho más rápida. Escalabilidad simplemente con añadir nodos a nuestro clúster hiperconvergente, vamos a ampliar todas estas capas, ¿vale? Que hemos comentado. Vale. ¿Qué beneficios nos puede aportar, ¿vale? Por supuesto, nos va a dar un punto más, ¿vale? Vamos a conseguir modernizar nuestra infraestructura y con ello pues va a estar preparada para el futuro, a la vez que vamos a reducir costes de propiedad, ¿vale? Como hemos comentado, en un solo nodo, en un solo appliance, como vamos a ver, vamos a tener todos los elementos necesarios, ¿vale? No solo a nivel de hardware, ¿vale? Sino a nivel de integración con servicios modernos, por llamarlos de alguna manera, ¿vale? O integrados en cloud, ¿vale? Beneficios, gestión centralizada, lo hemos comentado, una misma consola donde vamos a poder gestionar, monitorizar, con update management, parchear los servidores, aquellos trabajos manuales o tenemos que mantener un software de terceros para que nos gestione los updates, ¿vale? de nuestra infraestructura. Vamos a tenerla integrada. Vamos a poder optimizar, ¿vale? Los procesos, implementación, soporte, gestión. Vamos a tener mayor rendimiento para ciertas cargas, ¿vale? Por ejemplo, SQL Server, carga muy instaurada, la solución de Microsoft al final es la que da más rendimiento, ¿vale? Es así, es el sistema operativo de Microsoft y sobre esta plataforma de Azure Stack HCI y con Lenovo vamos a tener un rendimiento óptimo, ¿vale? Escalabilidad y flexibilidad, ¿vale? Como os he comentado, simplemente con añadir nodos hiperconvergentes a nuestra infraestructura vamos a ir escalando, ¿vale? De una forma rápida y totalmente integrada. La transición al cloud, ¿vale? Vamos a poder conectar, en este caso vamos a multicloud o cloud, en este caso vamos a poder conectar con la parte pública de Azure y desde una misma consola central gestionar lo que tenemos abajo, on-prem, en este sistema hiperconvergente y lo que hayamos desplegado en el cloud público de Microsoft, ¿vale? Vamos a poder mover cargas hacia abajo y hacia arriba de una manera totalmente transparente. Vamos a poder desplegar servicios modernos como Azure Kubernetes, el servicio de AKS. Nos permite esa seguridad, ¿no? De empresas, por temas de legislación, quieren mantener cargas críticas por seguridad todavía on-prem, pero poco a poco van migrando otras hacia el cloud, ¿vale? También posibilita estos escenarios. Y, por supuesto, de recuperación ante desastres. Gracias a la simplicidad del nodo hiperconvergente, ¿vale? Vamos a poder montar recuperación ante desastres directamente integrados con el cloud, ¿vale? Backup, Site Recovery, Azure Backup directamente, o bien entre diversos sites que tenemos en on-prem. Vamos a poder tener un clúster extendido, ¿vale? Vamos a tener clúster mínimo 2 nodos y 2 nodos
extendido en un site remoto y vamos, por ejemplo, en Bellevue o en Seattle vamos a poder tener extendido nuestro clúster. No solo eso, sino vamos a tener replicación continua, gracias a las funcionalidades de Storage Réplica que lleva Azure Stack y demás, ¿vale? Posibilita estos escenarios de una manera más rápida y segura. Vale. Bueno, aquí es un reflejo de lo comentado, ¿vale? De donde queda la infraestructura tradicional, digamos, es el resumen, ¿no? de los beneficios, ¿vale? Y esas tres capas, ¿no? Servers por un lado, storage y SAN, ¿vale? Si pasamos al modelo de HCI, no solo va a simplificar esta administración y vamos a ahorrar costes, sino nos posibilita escenarios modernos, ¿vale? O sea, escenarios de VDI, Big Data con el mejor rendimiento, solución ideal para oficinas remotas, robo, ¿vale? Y vamos a poder integrarlas, esa administración y monitorización, updates, gestión, vamos a tenerlas totalmente integradas, ¿vale? Bueno, el compañero Sebastián entrará más en detalle, ¿vale? En lo que es Azure Stack y los appliances de Lenovo, pero al final esto se va a apoyar en Windows Admin Center, ¿vale? Que es la consola de administración, y con toda la capa de servicios IaaS o PaaS que tenemos en el cloud público de Microsoft, como Azure Monitor, ¿vale? Por ejemplo, para la parte de monitorización y update management, ¿vale? Donde automáticamente se nos van a parchear nuestros sistemas operativos, ¿vale? Y en principio, de mi lado estaría todo, ¿vale? Como os he comentado, es una pequeña introducción genérica a lo que es hiperconvergencia, con alguna píldora de lo que viene ahora con el compañero Sebastián. Y bueno, sin más, le cedo la palabra. Gracias, Fran. Buenos días a todos. Dejarme que activo la cámara y os comparto la pantalla. Para empezar. Compartir. ¿Se me oye bien? Perfecto. Fran, vale, genial. Compartir pantalla. Vale, yo creo que ya estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, lo vemos. Hago la presentación. Esto para aquí. Perfecto. Pues buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Sebastián Parma. Soy el especialista del portfolio de SDI en Lenovo. Y bueno, hoy os voy a contar lo que un poco adelantaba Fran, que es nuestras soluciones en el portfolio de SDI que están diseñadas específicamente para ecosistemas Microsoft o en alianza con Microsoft, ¿no? Para construir un poco lo que estaba definiendo ahora Fran, que sería una infraestructura definida por software con tecnología Azure Stack HCI o las herramientas de Microsoft para construir este tipo de tecnologías. Y bueno, con un poco las características que lo definen y caracterizan simplemente a este tipo de tecnologías para poder hibridar con Azure. Antes de empezar, agradecer a Inforges, al equipo de Inforges, por la invitación. Es un placer estar con ellos, tenemos mucha confianza con ellos y clientes en común, por lo cual, pues muchas gracias y espero que la presentación sea de utilidad. Y bueno, cualquier duda que tengáis, lanzarlas en el chat. Yo a medida que voy avanzando, iré revisando en el chat. Cualquier pregunta, pues la contestamos al momento o lo dejamos ya para el final de la charla, ¿vale? Para adelantar un poco el contenido, hay dos partes del contenido. La primera parte es un poco más teórica, donde vamos a contar un poco cómo funciona la tecnología, cuál es el objetivo y algún caso de éxito, un par de casos de éxito para que podáis tener en mente cómo utilizan esta tecnología algunos clientes. Y luego una segunda parte que es más práctica, donde nos conectaremos a un entorno donde ya lo tenemos preparado en demo en nuestras oficinas
donde veremos cómo funciona un poco, cuál es el look and feel, ¿no? Cómo funciona la tecnología, cómo se utiliza. Lo tenemos conectado contra Azure y, bueno, podréis ver ahí cómo se migran máquinas virtuales o que se replican máquinas virtuales. Y, bueno, también si tenéis cualquier duda, pues lo vemos sobre la propia demo. Primero, una pequeña presentación de la compañía, los que no conocéis Lenovo. Lenovo es básicamente un gran proveedor de soluciones tecnológicas, tanto para compañías como para el mundo consumer, ¿no? El mundo de consumidores finales. Básicamente estamos organizados en 3 grandes marcas o unidades de negocio. Una unidad de negocio que es la que probablemente conoceréis muy bien, que es la marca ThinkPad, donde es número 1 mundial a nivel de portátiles. A día de hoy lo conoceréis muy bien, todos estamos utilizando mucho portátil últimamente con el tema del teletrabajo. Pues portátiles, pantallas, PCs, workstations, temas de gaming también, la marca, digamos, más conocida de la compañía, marca histórica. Luego está la unidad de negocio Motorola, la marca Motorola, también la conoceréis, tema de móviles. Y luego estamos nosotros, que somos ISG, que es el grupo de infraestructura. Pues nosotros tenemos, digamos, portfolio y soluciones más corporativos que nos permite construir infraestructuras para compañías principalmente. Últimamente también hibridando, ¿no? Con alguna parte portfolio como esta que vamos a contar, que es más de hibridación en entornos on-premise y nube pública, pero principalmente pues portfolio tradicional de servidores, switches, almacenamiento, cualquier tipo de componente que existe en nuestro mundo IT, y luego las soluciones definidas por software, que específicamente es la que os voy a contar hoy de Microsoft. La compañía, como veis aquí en el mapa, pues tiene fábricas y centros logísticos y almacenes por todo el mundo. Lo que veis aquí son principalmente fábricas y centros logísticos. Aquí en Europa nos suministra material desde estas 2 fábricas que veis aquí, que están en Hungría y en Alemania. La fábrica de Hungría se está construyendo una fábrica nueva que se ha terminado ahora en junio. Y bueno, es una gran fábrica que nos permite tener mucha más cercanía, inmediatez a la hora de suministrar material, que a día de hoy la verdad es que es bastante importante y nos permite pues, cumplir sobre todo plazos, ¿no? La velocidad a veces es importante también a la hora de suministrar material. Pues gracias a esto, en el listado de Gartner de los principales, digamos, cadenas de montajes a nivel mundial, Lenovo se encuentra ubicado en el puesto número 15, digamos, que está en el listado del top, digamos, de las primeras cadenas de montaje a nivel mundial. Para que os hagáis una idea, el número 14 es Coca-Cola. Entonces, bueno, esto es algo que la compañía hace mucho foco, que cuida bastante para poder cumplir con nuestra calidad y sobre todo la velocidad de entrega de nuestros equipamientos. Y bueno, veis aquí también que estamos en el puesto número 4 a nivel mundial en todo lo que es el sector tecnología. Lo que veis aquí en el fondo es nuestra mayor instalación aquí nosotros en España. Esto está en Barcelona. Es un centro de supercomputación. Se llama Mare Nostrum, por si lo buscáis por internet. Básicamente es un espacio de cómputo que se utiliza para fines de investigación, desarrollo. Está participado por la Generalitat de Cataluña y la Unión Europea. Y pues lo que hacen es alquilar a distintos tipos de compañías de investigación o de centros públicos, universidades, y desarrollan proyectos y utilizan todo este cómputo que hay en estas 3.000 servidores pues para esos tipos de proyectos de investigación. Este proyecto fue desplegado ya hace 3 años y actualmente hay un segundo fondo europeo que se va a utilizar para construir un data center nuevo y poder ampliar este centro de cómputo y multiplicar en varias veces la capacidad de cómputo. Bueno, como veis aquí en la gráfica que superpone, Lenovo tiene 182 de las principales 500 instalaciones del mundo de supercomputación y, bueno, evidentemente es uno de los, o es el líder, digamos, de este tipo de tecnologías. Y eso nos permite, pues, bueno, siempre tener, digamos, el último o el mejor rendimiento y la mejor fiabilidad para nuestros sistemas, principalmente en la parte de cómputo, ¿no? De x86, que es un poco la referencia o el corazón de un entorno de IT.
el ser número 1 en supercomputación no es por casualidad, simplemente que la compañía dedica mucho tiempo a todo lo que es la fabricación, el diseño de nuestras máquinas y, bueno, nos permiten siempre diferenciarnos un poco de la competencia en un mundo que es tan competitivo, como sabéis, en torno del IT. Bajamos ya a portfolio, ¿vale? Principalmente para que tengáis una idea, en Lenovo ISG tenemos dos marcas. La marca ThinkSystem, que son los componentes tradicionales de un data center, que, pues, lo que comentaba antes, un servidor, un switch, una cabina, cualquier componente que nos permite construir una infraestructura. Y luego tenemos la marca que veis aquí, ThinkAgile, ¿vale? ThinkAgile es la marca donde construimos infraestructuras básicamente combinando servidores o combinando infraestructura, digamos, de cómputo, hardware, y luego definir servicios a nivel de software. Es decir, tenemos alianza con fabricantes, en este caso Microsoft, que nos permite construir esta infraestructura en formato hiperconvergencia y casi siempre, pues eso, ¿no? Desacoplando el software de la parte de infraestructura y aprovisionando servicios a nivel de software. En este caso, MX, que es nuestra gama con Microsoft, ¿vale? Dentro del portfolio SDI de Lenovo tenemos 3 series o 3 familias de productos. La que vamos a hablar hoy, que es Microsoft, pero también tenemos otras 2 alianzas. VX, que es la serie de nuestro portfolio con tecnología VMware, y luego HX, que es con tecnología Nutanix, ¿vale? Pues trabajamos con los 3, tenemos clientes con los 3. Básicamente esta estrategia nos permite tener mucha flexibilidad y libertad a la hora de prescribir tecnología en un cliente, ¿no? Entonces, dependiendo de los requisitos del cliente, por temas tecnológicos, conocimientos de tecnología, temas económicos, pues nosotros prescribimos según pues mejor cuadra la tecnología. En general, MX lo utilizamos, ahora veremos un poco más en detalle, para clientes que tienen mucho conocimiento o mucha, digamos, base instalada de tecnología Microsoft o que están interesados en hibridar o pasar cargas de trabajo a Azure, a la nube pública. Bueno, a nivel de mercado, lo que veis aquí es el cuadrante mágico de Gartner, el último de diciembre de 2020, donde se reflejan los principales fabricantes de software de hiperconvergencia. Como veis arriba a la derecha están Nutanix y VMware, que son los históricos, digamos, los 2 líderes del mercado. Entre ambos tienen un 60% de la cuota de mercado de lo que es HCI puro. Y luego, por primera vez, en el último cuadrante ya aparece Microsoft, ¿no? Que es el último, digamos, en llegar a este tipo de tecnologías. Y ahora vemos un poco el motivo. Pues ya aparece por primera vez, es, digamos, uno de los 3 fabricantes que aparecen en la parte de visionario. Probablemente veamos con el tiempo que la ejecución pues probablemente vaya a mejorar, porque realmente la tecnología, digamos, ha ido evolucionando en los últimos años y ahora tiene un portfolio, digamos, que está más centrado específicamente en lo que es hiperconvergencia en entornos on-premise. Entonces, probablemente mucha base instalada de Microsoft vaya a utilizar este tipo de tecnologías para todo lo que es renovación de infraestructura tradicional. Todos los clientes, típicos clientes del mundo Microsoft que tienen Hyper-V o muchas bases de datos con SQL o cualquier tipo de aplicación de Microsoft, la opción A para renovar esa infraestructura en on-premise probablemente sea esta tecnología, ¿no? Que es un poco hacia donde está direccionando Microsoft el mercado de su base instalada. Los puntos fuertes que destaca Gartner en este caso, el primero es que tiene un portfolio muy amplio que abarca desde entornos de data center a entornos de fuera de data center como oficinas remotas o edge computing, y que además el ecosistema pues, es muy familiar para los clientes porque se utilizan las típicas herramientas de gestión de Microsoft, ¿no? Que suelen ser conocidas por cualquier usuario que esté utilizando Microsoft en cualquier tecnología, ¿no? Sea de escritorio o de servidores. Y luego el segundo punto que destaca, el punto fuerte, es la integración con el mundo Azure, con la nube pública, que ahora veremos un poco más en detalle. Pues principalmente aquí lo que destaca es que tiene de forma muy simple la capacidad para hacer backups y réplicas o disaster recoveries entre tu entorno on-premise, tu entorno HCI y la nube pública. Bueno, esto ya lo adelantaba muy bien Fran.
¿por qué HCI? Esto es algo que nos preguntan mucho los clientes, ¿no? Porque se habla mucho de HCI, se detallan muy de alto nivel cuáles son los beneficios. Principalmente cuando nos preguntan esto, ¿por qué HCI? Nosotros damos un poco esta visión, que es, hasta a día de hoy, todos hemos construido infraestructuras en una modalidad ad hoc o manual, ¿no? Cuando las compañías piden dar servicio a nuevas aplicaciones o a nuevos proyectos, lo que hemos hecho siempre es pues, ir a nuestros fabricantes y luego pues, adquirir, digamos, componentes de forma individual para poder integrarlos y construir una infraestructura para ese tipo de aplicaciones, ¿no? Una o varias aplicaciones. Pues, ¿cómo lo construimos? Pues tenemos los switches por un lado, los appliances de comunicaciones y seguridad por otro lado, nuestro cómputo es otro componente, luego tenemos comunicaciones entre los servidores y las cabinas, tenemos cabinas de tipo NAS, de tipo SAN, tenemos diferentes componentes que nos permiten de una forma muy, digamos, muy fiable, porque esto es un modelo que lleva ya más de 20 años, en la que construimos infraestructuras muy fiables, muy seguras, que nos permiten dar mucho rendimiento, pero que tiene complejidad. Es decir, construir este tipo de infraestructuras y mantenerlos requiere diseñar, integrar, mantener, ¿no? Cuando actualizo una cabina, tengo que ver si es compatible con el switch, si afecta el backup, el hipervisor. Es una infraestructura que principalmente nos permite dar lo que nos pedían siempre las compañías, que es rendimiento y seguridad, pero que tiene poca flexibilidad simplemente por la complejidad. Así es como hemos ido trabajando siempre en el mundo del IT, tanto para entornos de data center como para entornos de fuera, ¿no? En una oficina remota, en edge computing, una fábrica, siempre construimos infraestructuras integrando componentes. Entonces, ¿por qué hiperconvergencia? Precisamente porque nos evita tener que construir e integrar este tipo de infraestructuras, porque el componente básico o la unidad de infraestructura básica de esta tecnología es un servidor x86 donde tienes los recursos básicos de un data center, que son el cómputo básicamente, el almacenamiento y las comunicaciones que las puedes virtualizar. En este caso. Entonces tú tienes un componente único que te permite pues escalar mucho más fácil, administrarlo y desacoplar todo lo que es servicio de data center y llevarlo a una capa de software. Una capa de software que normalmente es una única capa de software para todos tus servicios. Por lo cual, a la hora de evolucionar, a la hora de desplegar nuevos servicios, a la hora de actualizar tu infraestructura, es mucho más simple hacerlo con componentes que son iguales y luego desacoplando la inteligencia y llevándotela a una pieza de software. El software, como sabéis, es mucho más simple de actualizar, modificar y sobre todo configurar. Este es el objetivo, reducir complejidad para ir a un modelo que es un modelo de arquitectura HCI, hiperconvergente, que nos permite ser más ágiles y flexibles. En general, esto es un primer paso que toman las compañías en la evolución tecnológica, ¿no? Esto tiene mucho sentido luego, en general, dar un siguiente paso donde añades automatización, control de costes, ¿no? Al tener la misma infraestructura o la misma unidad de medida, digamos, de infraestructura, es mucho más fácil controlar costes. Y luego, además, que también lo adelantaba antes Fran, que viene preparada esta tecnología para hibridar con la nube pública, ¿no? Casi toda solución de hiperconvergencia, sea la marca que sea, tiene algún tipo de hibridación nativa para que tú puedas migrar o mover cargas de trabajo contra las principales nubes. En este caso, Microsoft contra Azure, que viene ya diseñada y preparada para ello. Adelantaba antes, Agile MX, la serie con Microsoft. Básicamente, Microsoft lleva ya 2 o 3 años, digamos, definiendo y sacando soluciones que permitan consolidar como primer paso a la hiperconvergencia el almacenamiento con la parte del Hyper-V, ¿no? Que sería el motor de virtualización de cómputo. Hace ya un año sacó una solución que se llamaba Azure Stack HCI, donde ya se veía que posiblemente ese fuera el camino definitivo, ¿no? Porque se sacaron 2 o 3 versiones y esa era como un poco el camino definitivo, porque ya se veía que básicamente tiene integración con la nube, era muy fiable y se empezó a utilizar al mercado. Cuando se empieza a utilizar al mercado, pues normalmente es una solución que evidentemente tiene futuro. Microsoft el año pasado luego sacó un segundo sabor
de la solución, que ahora vamos a ver. Y este básicamente es el portfolio actual que tenemos nosotros, ¿no? Es una solución que lleva un año al mercado, que está creciendo, es la solución que más ha crecido en el último año y que posiblemente en un futuro, con estos dos sabores, sean con los que los clientes Microsoft pues vayan un poco evolucionando infraestructuras, como decíamos antes, con este tipo de tecnología. Básicamente, el HCI tiene tres componentes, que es cómputo, almacenamiento y comunicaciones. Estos tres componentes en Microsoft ThinkAgile MX son los tres componentes básicos, ¿no? Que es Hyper-V para la parte de virtualización de cómputos, SDS, que es la parte de Storage Spaces, que es la herramienta que permite virtualizar el almacenamiento, y luego hay una capa de SDN, que son las herramientas que permiten activar servicios de comunicaciones y seguridad también. Estos tres componentes están disponibles en los dos sabores que hemos dicho antes de la tecnología MX, ¿vale? La diferencia entre los dos sabores ahora los vamos a ver. Básicamente, un sabor de MX está basado en tecnología Windows Server, muy conocida por cualquier cliente de Microsoft, ¿vale? Windows Server Data Center 2019. Y luego, estos tres componentes están disponibles en una segunda plataforma que se llama Azure Stack HCI. Es la evolución de la primera generación de Azure Stack HCI, ¿vale? Ambos, aunque tienen los mismos componentes, están diseñados y preparados para diferentes casos de uso, ¿vale? No son compatibles entre ellos, sino simplemente son dos tecnologías que permiten hacer cosas parecidas, pero para diferentes usuarios. Luego, por encima de estas dos tecnologías, o de estos dos sabores de tecnología, existe una capa común de gestión que se llama Windows Admin Center. Esto es básicamente es una herramienta de gestión que te instalas o en tu portátil o en una máquina virtual, una aplicación Windows, que accedes a través de, bueno, luego lo veremos en la demo, de una consola web, un HTML, y desde aquí puedes gestionar todas tus máquinas virtuales, toda tu infraestructura, la hibridación con la nube, y el mantenimiento de los servidores, lo gestionas todo desde un único punto, ¿vale? Independientemente del número de clúster que tengas y dónde estén ubicados tus máquinas virtuales. Pues decíamos que hay dos sabores. Pues el sabor que está basado en Windows Server 2019 es lo que llamamos MX Nodo Certificado, Certified Node. Básicamente son los tres componentes que hemos dicho antes, donde vienen embebidos en un Windows Server. Pues básicamente un nodo certificado es un nodo que viene de fábrica ya preinstalado con Windows Server 2019 y preparado, diseñado y certificado en la matriz de Microsoft para poder activar roles, estos tres componentes que hemos dicho antes, de Hyper-V, de Storage Spaces y de todas las herramientas de comunicaciones, que lo puedas activar tú a través de los roles y de las características que tiene un Windows Server. Es una tarea manual, pero que es algo, digamos, habitual en usuarios de Microsoft. Con lo cual, digamos, que está diseñado y preparado para que tú puedas manualmente activarlo en un servidor de propósito general. Sabéis que Windows Server es un sistema operativo de propósito general. Entonces, de esta forma, este tipo de soluciones es muy eficiente porque normalmente, digamos que económicamente y tecnológicamente tiene un diferencial con respecto a desplegar el típico entorno de 2, 3, 4 servidores y una cabina. Entonces, comparativamente, económicamente y también a nivel tecnológico, pues tienes una diferencia. Entonces, digamos que clientes que tienen este tipo de entornos se benefician de esta forma, ¿no? Está pensado para este tipo de clientes, ¿no? Una, digamos, consolidación de la parte de almacenamiento y tiene luego posibilidad de hacer ahora lo veremos luego, una hibridación, pero hibridación ligera, que se llama. Para clientes que están pensando simplemente en renovar infraestructura en on-premise, alguna pequeña hibridación y buscan eficiencias a nivel de costes y reducir la complejidad típica de tener pues cabina y los switches, ¿no? El appliance tiene los mismos componentes, Hyper-V, Storage Spaces y la parte de comunicaciones, pero por debajo no hay un sistema operativo de propósito general, ya no hay un Windows Server. Hay un sistema operativo que es una caja negra que tú cuando lo arrancas, viene preinstalado también de fábrica, pero cuando lo arrancas ves un prompt de Windows, una caja negra que te pregunta directamente datos de red y luego ya te pide tu cuenta de Azure. Es decir, que es obligatorio o es un requisito tener una cuenta de Azure para poder arrancar una appliance. El sistema operativo
no es de propósito general, es decir, que no está abierto, tú no lo puedes gestionar de forma directa, sino que este sistema operativo, cuando arranca y tú das los datos de Azure, se conecta directamente contra Azure, contra tu cuenta de Azure que tienes que tener en la web. Y a partir de ahí lo gestionas de forma parecida al nodo certificado, porque tienes algunos admin center, pero luego hay algunos servicios que ahora veremos que los puedes gestionar e integrar contra Azure. El objetivo del appliance es para los clientes que firman algún acuerdo con Microsoft para mover todas sus cargas de trabajo a la nube y que luego se encuentran con la realidad del día a día, y es que no todas las cargas pueden ser movidas a la nube por temas de rendimiento, seguridad, normativas o por el motivo que sea, pues, y tienen que dejar esas cargas de trabajo en on-premise, ¿no? Lo más cercano posible a los usuarios. Ese tipo de clientes al final terminan hibridando, que es la mayor parte de los clientes, terminan hibridando las infraestructuras. Entonces, esta solución está pensada para hibridación pura. O sea, cuando tienes que mover carga de trabajo y tienes mucha máquina virtual o muchos servicios en la nube, máquina virtual o plataformas, ¿no? Servicios de Microsoft, de Azure, y luego tienes otra parte de tu infraestructura en on-premise. Entonces, la gestión está unificada y, bueno, tienes ciertos beneficios que te permiten hibridar de una forma más completa. Como veis, el objetivo de ambas soluciones son distintos, aunque luego por debajo los componentes son los mismos, ¿no? Aunque los componentes sean los mismos, existen algunas diferencias tecnológicas, es decir, que el Hyper-V o el Storage Spaces que aplican a ambos sistemas operativos hoy en día son muy parecidos, porque llevan un año, ¿no? Un año y medio probablemente de vida, pero con el tiempo se van a ir separando. Ya hay alguna funcionalidad que ha sacado Azure, es decir, el Azure Stack HCI para el Hyper-V, que no tiene el Windows Server. Con el tiempo se irán separando, el Azure irá pensado más para este tipo de entornos más complejos y el Windows Server 2019 pues se mantendrá como solución on-premise para ser muy eficiente económicamente y aprovechar algunas ventajas. La primera ventaja del nodo certificado es la parte probablemente económica, de costes. ¿Por qué? Por tema de licenciamiento. En este tipo de solución, el licenciamiento de Windows Server te da derecho a desplegar no solo tus máquinas virtuales, Windows, es decir, si desplegas un Windows Server Data Center 2019, tendrías el derecho de desplegar el número de máquinas virtuales ilimitadas en tu nodo certificado, y además te incluye estos tres componentes. Es decir, que estos tres componentes vienen incluidos dentro del licenciamiento Windows Data Center. Con un solo licenciamiento tienes capa HCI y máquinas virtuales, derecho a máquinas virtuales. Entonces, evidentemente es muy eficiente. Si comparamos esto con otras tecnologías, en otras tecnologías tienes el licenciamiento de máquinas virtuales, sea un Linux o en este caso, si son máquinas virtuales Windows, el Windows Server, estándar o Data Center. Y luego, por otro lado, tienes la capa de software, ¿no? Tienes el hipervisor, tienes la capa de HCI, tienes, digamos, una serie de licenciamientos para construir esto mismo, que en esta solución ya te viene embebida en el mismo licenciamiento de tu máquina virtual. Es decir, que aquí tienes un 2x1 de licenciamiento, con lo cual suele ser muy económico, competitivo y competitivo con otras soluciones. El appliance es distinto. Aquí no se unifica el licenciamiento de estos tres componentes con tus máquinas virtuales. Está separado. Tus máquinas virtuales las sigues licenciando si son Linux con el sistema operativo Linux y si son Windows con Windows Server, pues estándar o Data Center, depende del número de máquinas que tengas. Y luego estos tres componentes se licencian en el sistema operativo de Azure Stack HCI. Y en este caso, la forma de licenciar es a través de una suscripción en Azure. Azure lo que hace es, cuando te conectas la primera vez, verifica el número de cores que tienes en tus servidores, en tus nodos, y depende del número de cores, pues te factura mensualmente, pues eso, ¿no? En este caso, para que tengáis una idea, el precio de lista son unos $10 core mes, con lo cual si tuvieras un entorno, por ejemplo, de 3 nodos, con 10 cores por nodo, te facturaría mensualmente, te suscribes a un servicio donde mensualmente te facturan los 30 cores, $300 al mes, precio de lista, lo que sea en euros, para tu capa de Hyper-V, Storage Spaces y SDN. Una diferencia importante es la parte de soporte. Tú cuando desplegas en el Azure Stack HCI, os he dicho que no es un sistema operativo de propósito general, tú no puedes gestionarlo. Por lo cual, aquí el soporte de este sistema operativo se hace a través del portal. Es decir, que cuando tienes un problema con tu máquina virtual,
o quieres simplemente abrir un soporte por una consulta a ese sistema operativo, pues lo haces a través del portal, como si fuera, digamos, infraestructura nube pública. Por lo cual la suscripción te incluye no solo el derecho, digamos, al software de estos tres componentes, sino también el soporte que te da Microsoft para tus máquinas virtuales y que además está integrado dentro de tu ecosistema híbrido, ¿no? O sea que al final tú llamarás a Azure Portal, al portal de Azure Portal, tanto para problemas en tus máquinas virtuales en la nube como en tu appliance MX que está en tu data center o en un entorno de oficina remota. Vale, estas son las principales diferencias a nivel de licenciamiento. Por aquí veis también un poco cuál es el sentido o el objetivo de este tipo de tecnologías, ¿no? Appliance principalmente para clientes un poco que tienen más complejidad, digamos, a nivel de infraestructura y que tienen requisitos de hibridación pura. A pesar de esto, el nodo certificado sí que tiene una hibridación y lo veremos en la demo. Lo que veis aquí es el Windows Admin Center de la oficina que tenemos aquí en Madrid. Veis que es una consola además muy simple, lo veréis que es muy parecido a una gestión de máquinas virtuales en la nube. Y desde aquí tienes opciones para hibridar de forma nativa. Principalmente tienes dos funcionalidades, lo adelantamos antes. Una es el backup, es decir, que con un simple clic derecho de una máquina virtual puedes replicar tu máquina virtual a la nube y tener o un backup o un disaster recovery. Esto es básicamente lo que piden el 90% de los clientes. Cuando quieres hibridar en pequeños entornos, ¿no? Donde tienes 100, 200, 300 máquinas virtuales, al final, ¿qué es lo que buscas en la nube? Casi siempre lo primero que buscas en la nube es tener una segunda copia de tus datos, que puede ser para recuperarla en caso de que, digamos, tengas algún problema en tu infraestructura en local, o directamente quieras arrancar tus máquinas virtuales en la nube, ¿no? Entonces, backup o disaster recovery. Esta hibridación está incluida, está el licenciamiento, digamos, que está incluido dentro de la solución, por lo cual, además de cómodo, lo hace muy efectivo a nivel también económico. Lo mismo podemos hacer con entornos de ficheros, ¿vale? Podemos replicar ficheros de nuestro entorno de carpetas compartidas y de shares que tengamos configurados en nuestro entorno SIPS, pues contra la nube, ¿vale? Exactamente igual que si fuera una máquina. El appliance, decíamos antes, que es una solución de hibridación más pura o completa. Lo que veis aquí es el portal web de Azure. Desde aquí podéis activar diferentes tipos de servicios, ¿vale? Algunos son, digamos que no requieren suscripción y otros sí, pero básicamente esto lo que nos permite es construir una nube híbrida, digamos, pues eso, más completa. Lo que veis aquí son los primeros tres servicios de hibridación, pues lo que decíamos antes, hay recovery, backup, sincronización de ficheros y luego monitorización. Pues aquí básicamente te permite tener una consola de monitorización no solo para tus máquinas virtuales que están en la nube, sino también tus máquinas virtuales en Appliances MX. Tendrás la misma consola de gestión y desde ahí podrás ver todas tus máquinas virtuales, cuál es el estado de ellas, acceder a las consolas remotas, único punto, digamos, de monitor para todo tu ecosistema. Estén los appliances donde estén, pueden estar en un data center, en dos data centers o en un entorno de oficina remoto. Luego tienes la parte de actualizaciones, pues tu herramienta para actualizar máquinas virtuales, que lo mismo, puedes actualizar desde una única consola, máquinas virtuales nube, en appliances o en cualquier infraestructura que tengas en on-premise. Siempre con appliances, perdón, siempre con appliances. Y luego la tercera herramienta que existe es la parte de comunicaciones. Sabéis que cuando tenéis entornos híbridos no es simplemente conectarte a la nube, como si lo usáramos con un portátil, sino que hay una capa de definición de políticas y seguridad que normalmente lo construyes con una VPN, ¿no? Entonces, esas reglas de comunicación y seguridad. En un entorno, digamos, donde tú te conectas por primera vez a la nube, o te creas tú la VPN entre la nube pública y tus data centers o tu entorno de IT. Y en este caso, Microsoft te propone, en este tipo de soluciones, una VPN que ya está preconfigurada y diseñada y preparada para hibridar entornos entre on-premise y la nube de Microsoft. No te tienes que preocupar de licenciar, no tienes que preocupar de configurar y definir todas estas políticas de seguridad, sino que ya viene esto es básicamente un servicio en la nube y luego en tu entorno se despliega una appliance virtual
donde se construye, se define y se mantiene todas estas comunicaciones entre entornos appliances y nube pública. A día de hoy, si tú quieres pasar una máquina virtual, decimos que el objetivo de esto es tener movilidad, ¿no?, entre on-premise y nube pública. A día de hoy, si quieres pasar máquinas virtuales, solo tienes la posibilidad de hacer un site recovery, que no es lo ideal o no es lo más práctico. Pues se está trabajando y posiblemente en los próximos meses aparezca ya como servicio la posibilidad de hacer un live migration. La migration sería mover tu máquina virtual en caliente, frío o caliente, depende de requisitos, entre tu nodo appliance y la nube, o al revés, entre tu nube pública y tu appliance. Que esto sería ya, digamos, una gran funcionalidad que te daría muchísima flexibilidad a la hora de mover tus cargas de trabajo, ¿no? Porque no es lo mismo hacer un site recovery, que lleva evidentemente algo de tiempo, lo veremos en la demo, que mover tu carga de trabajo como si fuera en entornos on-premise, ¿no? Bueno, hablamos antes de Windows Admin Center, que es la consola remota. Desde aquí podemos desplegar máquinas virtuales, actualizarlas, gestionarlas. Lo veremos esto más en detalle en la demo. Veréis que aquí tenemos un plugin también nuestro de Lenovo que permite gestionar toda la parte, luego lo veremos en la demo un poco más en detalle, toda la parte física del servidor, ¿vale? Firmwares, consola remota, el inventario, contratos de mantenimiento, toda la parte de gestión del servidor directamente embebida dentro del propio, la propia herramienta de gestión. Luego lo vemos más en detalle en la demo, que será más interesante. En este tipo de tecnologías existen 6 casos de uso que están certificados, que son los que veis aquí. Básicamente, entornos de máquinas virtuales, que es lo que aquí se llama Enterprise Virtualization, entornos de VDI, entornos de SQL de alto rendimiento, entornos de oficinas remotas, donde existen máquinas específicas para estos casos, porque estos casos suelen ser muy particular. Viven fuera de un data center y eso requiere que el hardware tenga ciertas diferencias con un entorno de enracable, digamos, de servidores enracables, entornos de NAS o de almacenamiento distribuido, y luego entorno de contenedores, ¿vale? Estos son los 6 casos de uso pues, típicos, ¿no? Normalmente lo que hablamos antes es el primer caso de uso de un cliente, digamos, es este, ¿no? Es el de máquinas virtuales. Un cliente que tiene a día de hoy Hyper-V con X número de máquinas virtuales, con una cabina, renovarlo por un entorno de nodo certificado, pues suele ser lo que mejor sale de precio, tecnológicamente tiene más sentido, y además que es un poco el futuro del mundo de Microsoft, ¿no? Todo lo que es el futuro de Microsoft, o la actualidad, yo diría, y el futuro de Microsoft es nube pública para aplicaciones Microsoft, y luego entornos on-premise para todo lo que requiere pues, estar en tu data center, ¿no? Y cuando vas on-premise, el MX o el Azure Stack HCI o el Windows Server va a ser la opción siempre, pues, la primera opción para renovar esta infraestructura. Aquí simplemente quería comentar 2 casos de uso, el de VDI como tal. Tenemos publicadas una serie de guías en nuestro portfolio en la web, en las cuales podéis desplegar entornos de escritorios virtuales con el propio licenciamiento de Windows Server Data Center, que os incluye el Remote Desktop Services también como un rol, y un rol dentro del propio Windows Server, y desde aquí podéis desplegar escritorios virtuales. Esto es interesante porque os ahorraríais también el coste de la capa de broker, ¿no? De VDI. Normalmente hay muchas compañías que utilizan Citrix u Horizon como solución de broker para poder gestionar, desplegar y presentar escritorios virtuales a los usuarios. En este caso, pues con una solución, no sé si lo conoceréis, pero el RDS de Microsoft, que es el de toda la vida, digamos, a día de hoy está preparado para poder gestionar y presentar también aplicaciones y escritorios virtuales de usuario directamente con tecnología Windows Server, ¿no? Es un caso de uso que sale, sobre todo es muy eficiente, y que además tiene la característica de, como convive en un entorno de MX, de poder ser hibridado contra la nube pública. Si tienes algún problema en tus nodos en local, puedes tener tus escritorios virtuales replicados contra Azure, ¿vale? Y poder seguir trabajando en VDI en la nube pública. O sea, que tiene capacidad, digamos, para hibridar. Y luego el segundo caso de uso es oficinas remotas. Lo que decíamos antes, que existe un nodo que está diseñado y pensado para vivir fuera del data center, ¿no? Pues esto es una máquina que está diseñada con componentes pasivos, es decir, que es como si fuera un móvil, que tiene la CPU embebida en placa base, tiene los discos que no son discos, son tarjetas M.2, NVMe, con interfaz NVMe,
Tiene conectividad por Wi-Fi, conectividad por LTE, tiene tiene filtros de partículas, perdón, soporta golpes, tiene certificaciones militares para temas de vibración y luego tiene la capacidad para detectar intrusiones, es decir, que si quitas una tapa, le quitas una antena o manipulas cualquier dispositivo, te saltaría en tu alerta que la máquina está siendo manipulada. Es decir, que una máquina está pensada para vivir, pues lo que veis aquí un poco, en este caso en las fotos, en una fábrica. Lo que veis aquí abajo es un distribuidor nuestro que está en la oficina de París, que tiene 2 máquinas para demo en este caso, que están en el techo de la oficina, ¿vale? Porque al final esta máquina está pues pensada, pues eso, tiene diferentes tipos de soporte para un escritorio, para una pared, para el techo, diferentes tipos de montajes, digamos, de soportes de montaje, para que tú la puedas desplegar en cualquier sitio que requiera sin tener que construir y montar un rack o una sala técnica para poder desplegar servicios, ¿no? En este caso, pues, bueno, aquí simplemente hemos puesto una foto curiosa que en este caso el distribuidor lo tiene en el techo. Lo curioso también es que no tenga Wi-Fi, sino que aquí lo ha conectado por cable de red. Pero bueno, normalmente este tipo de máquinas se conectan por Wi-Fi, ¿no? Porque evitan muchos problemas a la hora de, pues eso, de conectar, como veis aquí en la foto, ¿no? Toda la parte de comunicaciones. De hecho, ni siquiera requiere switches. Estas máquinas podrían ir 2 máquinas con Wi-Fi contra el router de una oficina remota, algún cliente lo tiene así, y entre las 2 máquinas con conexión directa, ¿vale? Entonces, de esta forma también te ahorrarías la complejidad de tener unos switches en tu oficina remota. Muy eficiente. También se usa, esto digamos que sería para casos de oficinas remotas, pero también existen casos de uso de edge computing, ¿no? Donde esta máquina viene preparada para instalar una tarjeta NVIDIA, que es lo que veis aquí, es una tarjeta NVIDIA, que tiene unas APIs preparadas para poder ser, digamos, utilizada por aplicaciones que utilizan los cores de NVIDIA, ¿no? Cores en paralelo, no procesamiento secuencial. Pues en este caso, pues para ese tipo de proyectos también se utiliza esta máquina, ¿vale? Existen muchos integradores que utilizan esta máquina como solución dentro de un ecosistema de industria 4.0 que se llama ahora, que es una serie de actividades a la hora de automatizar procesos dentro de las fábricas o centros logísticos o este tipo de casos de uso. Aquí una de las configuraciones más habituales es lo que veis aquí, que es una configuración de 2 nodos, en este caso 2 nodos para data center, donde tenemos la tecnología, en este caso, del nodo certificado, que incluye con el licenciamiento Windows Data Center, lo que decíamos antes, la capacidad para desplegar el número de máquinas virtuales Windows que quieras, y tiene la capacidad de tener todos tus, digamos, servicios de Data Center, IPRU, Storage Spaces y comunicaciones dentro de este par de nodos, ¿vale? Ya vienen preinstalado de fábrica, preconfigurado, tú simplemente lo arrancas, activas los roles que decíamos antes, y a partir de ahí tienes un mini Data Center con 2 servidores y con capacidad para desplegar máquinas virtuales desde el primer día. La configuración he enseñado aquí que más se utiliza a día de hoy en este tipo de portfolio de MX, ¿vale? Clientes que buscan una pequeña infraestructura para provisionar máquinas virtuales de una forma económica, simple y con tecnología que ya conocen. 2 casos de éxito que os queríamos comentar. Esto es un concurso público en la Junta de Andalucía, en la empresa pública de gestión de activos. Un concurso, esto ya fue el año pasado, octubre, si no me acuerdo. Básicamente aquí esta empresa pues quería desplegar una infraestructura de hiperconvergencia. Evidentemente es una entidad pública, por lo cual sacaron un concurso. Fueron asesorados principalmente por los 2 grandes fabricantes que hemos visto antes del mundo del HCI. Y al final no cerraron el concurso a ninguno de ellos, sino que lo dejaron abierto, ¿no? Para que pudiera cumplirlo cualquier tecnología de hiperconvergencia, cualquiera o las principales tecnologías de hiperconvergencia. Y al final el 70% del concurso era peso económico. Pues en este caso, pues con nosotros, con los nodos certificados, nos presentamos, también con un partner local, y evidentemente cumplimos todos los requisitos que pedía el cliente de tecnología de hiperconvergencia como tal, pero económicamente había muchísima diferencia en favor de los nodos certificados con respecto pues, a los 2 principales líderes del mercado, por lo que decíamos antes, porque ellos tenían que licenciar toda la parte de HCI y aquí en este caso con los nodos certificados Windows Server Data Center, pues no tenías que hacerlo, por lo cual el coste fue mucho menor y bueno, a día de hoy están ampliando también la infraestructura y están muy contentos, ¿no?
Segundo caso de uso es, esto es sector privado, esto es un mercado de abastos en Córdoba. Esto fue el primer mercado donde renovamos. Básicamente querían renovar 2 servidores y una cabina. Le pasamos una propuesta de los 2 servidores más una cabina y una alternativa con 2 nodos certificados MX, en este caso híbridos. Los 2 nodos eran más económicos que los 2 servidores más la cabina. Al cliente le gustó la tecnología, le hicimos una pequeña demo de cómo funcionaba y cómo se gestionan las máquinas virtuales. Evidentemente, salió encantado de la solución y implementó ya el primer mercado de abastos y luego ya ha desplegado también la misma infraestructura en un segundo mercado de abastos. Este cliente básicamente lo ha hecho por temas tecnológicos y de costes también. Los 2 motivos. Bueno, para que veáis un caso sector público y otro caso el típico cliente que va en nodos certificados por agilidad, por costes. Bueno, a partir de aquí, nada, por mi parte, si tenéis preguntas, este es un buen momento. Y la siguiente parte de la presentación ya es conectarnos al Windows Admin Center que tenemos en la oficina y ver un poco la parte práctica, ¿no?, de la presentación. Ver un poco la demo, cómo funciona, cómo se gestionan máquinas virtuales, cómo lo conectamos a la nube y cómo hibridamos, ¿no?, replicamos máquinas virtuales entre ambos entornos. Si te parece bien, podemos ver la demo y al finalizar, si hay alguna pregunta, la hacemos. Sí, por mi parte no hay problema. Porque yo no sé si os veo bien. Bueno, yo lo del chat, he dicho que estaba viendo el chat, pero realmente es más un objetivo que algo cierto. Bueno, entiendo que si hay un chat me aparecería aquí en el Webex, ¿no? Sí, aparece en el lado derecho. Lo tengo minimizado. Bueno, sí, Paloma, si ves alguna pregunta, por favor, o Fran, me avisáis, ¿vale? De momento yo no veo. No te preocupes, yo te voy diciendo luego las preguntas. Vale. Muchas gracias. Vale. Pues me conecto aquí al entorno que os comentaba antes, ¿vale? Este es el Windows Admin Center. Os conectáis directamente desde la web, ¿vale? Es una aplicación Windows. Y desde aquí, pues veis un poco cuál es el look and feel, lo que veíamos antes como captura de pantalla. Tienes una parte de dashboard donde ves un poco cuál es el estado general de la infraestructura. En este caso, nosotros tenemos 2 nodos certificados MX que forman un clúster y luego dentro pues tenemos algunas máquinas virtuales de prueba. Aquí lo primero que veis es una alerta. Server consume más de 50. Esto porque ayer arrancamos esta infraestructura, probablemente pues se ha generado una alerta. Desde aquí os saldrán las alertas que tenéis en el sistema, os aparece un poco el inventario de lo que tenéis, número de servidores, 2 servidores, número de discos en total, en el entorno de almacenamiento, máquinas virtuales y volúmenes. Aquí veis un poco cuál es el consumo de esa infraestructura a nivel de CPU, de memoria. Como veis, el look and feel es muy parecido al Azure, que luego veremos. Y bueno, desde aquí podéis tener una visión pues, del estado, del rendimiento, que bueno, aquí no veis rendimiento porque a día de hoy es solo, digamos, es un entorno de pruebas y no hay ningún tipo de carga. A ver, entonces, aquí si vamos a Virtual Machines, podéis ver nuestras máquinas virtuales que tenemos desplegadas en el entorno. En este caso tenemos 4 máquinas virtuales. Y bueno, si picáis en máquinas virtuales, como cualquier plataforma de virtualización, ¿no? Aquí vemos un poco cuál es el estado de la máquina virtual. Podemos ampliar la máquina virtual, ver el rendimiento específico para esta máquina, sacar snapshots, ver un poco el número de snapshots que tenemos. Bueno, podemos hacer nuestra tarea de gestión de la máquina virtual, ¿vale? Conectarnos a la consola remota. Desde aquí gestionamos nuestras máquinas virtuales como si fuera una plataforma tradicional, como cualquier otra plataforma de virtualización. No tiene mucha más historia. Desde aquí lo que os decía antes, podéis hacer clic en una máquina virtual y replicar contra Azure. Nosotros ahora lo tenemos integrado contra Azure, pero existen 2 formas, digamos, de gestionar esa integración con Azure. Una es desde el portal de Azure. El portal de Azure entráis y veis lo mismo que aquí, podéis hacer todas las réplicas y configurar, que es lo que vamos a hacer. O a través de un plugin, que es el plugin que veis aquí. El plugin es lo mismo, pero en vez de gestionar las réplicas y los backups desde Azure, lo hacéis desde el Windows Admin Center, desde esta consola, desde aquí que estáis viendo, ¿vale? Es exactamente igual, la única diferencia es desde dónde gestionas la hibridación. Nosotros no lo tenemos aquí porque principalmente es por un tema de permisos, ¿vale? Porque esto lo tenemos con nuestra cuenta de Lenovo y para poder instalar este plugin y conectarlo con la nube,
nos pedía permisos de administración del dominio. Bueno, nos ha resultado un poco complicado conseguirlo dentro de nuestra compañía. Entonces, ahora mismo tenemos replicado todo el entorno y gestionado, pero directamente en vez desde el plugin, que no podemos instalarlo, lo tenemos desde Azure. Ya, ¿vale? Y ahora veremos un poco esa gestión. Bueno, desde aquí vemos también el estado de los servidores. Los dos servidores, cuál es el estado de ellos. Hay uno que tuvo un pico aquí de memoria ayer por la tarde. El rendimiento de cada uno de ellos. Aquí vemos un poco el inventario. Tenemos WinClue 1 y WinClue 2. Los dos son nodos certificados. Si picamos en el nodo, pues vemos lo mismo. Toda la información del nodo, sistema operativo, el rendimiento, la capacidad que tiene cada nodo, el número de máquinas virtuales que tiene, bueno, un poco la información de cada nodo. Aquí también lo podemos gestionar. Y a la hora de gestionar veis la típica interfaz de gestión de los servicios de un servidor de Windows y también la parte de hibridación, lo que decía antes, ¿vale? Que es el plugin de hibridación que no lo tenemos conectado ahora mismo. Desde aquí, si tuviéramos la hibridación, podríamos hacer los backups, la sincronización de ficheros que hemos visto antes y la parte de disaster recovery para pues replicar nuestra máquina virtual. Y volvemos. Volvemos al clúster. Aquí también podemos gestionar nuestros contenedores, que decíamos antes que es un caso de uso para esta tecnología. Podemos ver también cuáles son los volúmenes que hemos configurado en el clúster de 2 nodos. En este caso tenemos 3 volúmenes. Y aquí vemos un poco el resumen. Vamos al inventario, vemos la información a nivel de volumen. Tenemos 3 volúmenes. Si pico en el volumen, pues veo un poco las características, ¿no? de almacenamiento. En este caso, si son 500 gigas, estoy utilizando unos 45 gigas. Tengo activada la compresión y la duplicación, ¿vale? Lo puedo activar y desactivar en caliente. Aquí te dice cuánto te estás ahorrando gracias a estos servicios de ahorro de almacenamiento. También ves todo el rendimiento a nivel de volumen en este caso. No tengo histórico, podría ver el histórico, pero ahora mismo no tengo porque las máquinas están apagadas. También podría un poco más abajo al detalle ver a nivel de discos, ¿vale? Aquí veo la información a nivel de discos, veo el inventario de mis discos y veo que tengo unos 4 discos por nodo. En este caso, de los 4 discos que tengo configurados por nodos, hay 2 discos que son flash, que están configurados como caché, y luego tengo 2 discos mecánicos que están configurados como capacidad. Esto no es algo obligatorio, el caché lo puedes activar o desactivar dependiendo del interés y dependiendo de la configuración de discos. Habitualmente, cuando tienes capacidad con disco mecánico, interesa por temas de rendimiento tener mínimo un disco flash para utilizarlo de caché. ¿Qué es caché? Pues básicamente todas las escrituras que haces del sistema no van directamente a tu capa de capacidad, sino que si tienes activado el caché, pues irían directamente contra tus discos de caché, por lo cual acelera muchísimo, sobre todo las escrituras de tu clúster. Y es altamente recomendable para cuando tienes discos de capacidad mecánica. Si tuviera discos de capacidad flash, no haría falta activar la caché, aunque si me interesa, por ejemplo, tener un disco NVMe, es decir, un disco de mayor rendimiento incluso que el disco flash, pues podría tenerlo, ¿no? Tiene más sentido, digamos. Un disco de caché NVMe y un disco de capacidad, pues flash. Bueno, desde aquí puedo configurar, ver un poco cuál es mi inventario de discos y también puedo pues, ver un poco cuál es esa configuración que me interesa en base a rendimiento y capacidad. Esto es totalmente flexible, aunque se recomienda que todos los nodos tengan configuraciones lo más similar posibles. Quiere decir que no tendría sentido tener un nodo con discos de 8 teras y otro nodo con discos de 2 teras. No habría un equilibrio y aunque te permitiera construir el clúster, pues al final no podrías activar algunos servicios, ¿no? Si quieres tener tus máquinas virtuales replicadas entre 2 nodos y un nodo tiene el doble de capacidad que otro, pues no tendría sentido. Desperdiciarías mucha capacidad. Entonces, se recomienda por buena práctica pues tener misma capacidad y tipo, si es posible, de disco entre todos tus nodos de un mismo clúster. Bueno, desde aquí puedes ver réplicas. Si tuviéramos, en este caso, 2 clústeres de nodos certificados, podríamos replicar nuestras máquinas virtuales entre los 2 clústeres. Desde aquí defino la parte de comunicaciones, los switches virtuales, las VLANs y toda la parte de comunicaciones.
Y bueno, desde aquí puedo pues, ver un poco el resto de componentes para monitorizar máquinas virtuales y para actualizarlas. Y el Performance Monitor de toda la vida de Microsoft, pero bueno, integrado, digamos, aquí dentro de la consola de Windows Admin Center. Aquí también veis lo que hablábamos antes en la presentación, la parte del Lenovo X Clarity Integrator. Esto es un plugin que, como veis aquí, se conecta por debajo al firmware de las máquinas y nos da una visión de cuál es el estado del hardware. Desde aquí podemos ver que tenemos 2 servidores, nos verifica cuál es la consistencia, cuál es el estado del firmware y vemos pues también información a nivel de un poco más en detalle. Si picamos aquí por ejemplo vemos el tema de consumo y temperaturas, bueno, de consumo, digamos, eléctrico del servidor. Ahora no se está utilizando casi, pues veis que consume muy poquita electricidad. Y luego también vemos las temperaturas, ¿vale? Temperaturas del sistema. Si picamos en la parte de firmware, pues vemos un poco cuál es el estado de nuestro firmware. Verifica que el firmware que tengamos sea consistente o compatible con las máquinas. En este caso nos detecta, por ejemplo, que el nodo 2 tiene un firmware que es distinto al nodo 1, ¿no? Que hay una inconsistencia y nos avisa. Si quisiéramos actualizar el firmware, pues desde la propia herramienta System Update, desde aquí o podemos conectarnos a un BSRIP, que sería el repositorio de buenas prácticas de Lenovo. Aquí no está conectado y si no directamente, vamos a siguiente, podemos cargar, digamos, un repositorio local y desde aquí pues elegir los componentes que queremos actualizar, ¿no? Ubicar ese componente que estaba desactualizado y actualizar ese sistema. Como veis aquí, no voy a seguir el paso a paso, pero como veis aquí, el sistema digamos, está orquestado. Es decir, que tú puedes actualizar el nodo y que automáticamente pues, el sistema va a migrar tus máquinas virtuales para que no se apaguen cuando tú apagas el servidor. Se migran las máquinas virtuales al otro nodo y se hace una parada controlada de tu nodo para que pueda arrancar ya cargando los componentes, en este caso de firmware, que tú hayas definido. También desde aquí se puede acceder a la típica gestión de un servidor. Consola remota, por si tienes algún problema en el servidor, no accedes por red, pues poder acceder directamente desde la consola remota de toda la vida. Aquí veis un poco también toda la información del servidor, ¿vale? Todo lo que se ha gestionado típicamente en una consola de fabricante de hardware, en este caso, está embebido aquí. Veis aquí un poco el inventario de las máquinas. Las garantías, esto también es importante, cuando caducan tu contrato de mantenimiento. Por ejemplo, aquí vemos que nuestro contrato para estas máquinas caducó ya hace 15 días. Tenemos que extender los mantenimientos. Pues de aquí vemos todo, ¿vale? El inventario, las alertas, los eventos del sistema a nivel de hardware. Bueno, aquí vemos todo, toda la información que nos interesa relativa a nuestros nodos MX. Y a partir de aquí, lo siguiente que os queríamos enseñar es la parte de hibridación. Entonces esto decíamos que el plugin no lo tenemos instalado, por lo cual directamente nos vamos a nuestra cuenta de Azure, que es lo que vemos aquí. Este es el portal Azure, entramos con nuestra cuenta, en este caso con la de mi compañero Marcos. Tenemos creado un Recovery Services Board, que básicamente es un contenedor lógico en el que nos permite definir servicios de hibridación con nuestros nodos MX. Entramos a este board, este contenedor, y de aquí podemos ver lo que decíamos antes, que tenemos 2 servicios básicos para poder hibridar nuestros entornos de nodos certificados, el backup y el site recovery. Nosotros tenemos configurado una réplica para hacer disaster recovery, site recovery, ¿vale? Entonces aquí picamos en site recovery, vemos que tenemos un plan de recuperación de máquinas virtuales, nos da un poco la información de cuál es el estado, ¿vale? Hay un elemento que está en healthy, hay otro que está en fallo, probablemente alguna prueba que hayamos hecho ayer. ¿Vale? Nos da aquí un poco el estado de la información, perdón, que tenemos aquí. Nos pintan en el mapa cuál es exactamente la arquitectura que tenemos de Disaster Recovery. Nos dice que tenemos un elemento protegido, que en este caso es una máquina virtual. Lo tenemos protegido contra el Vault Azure Site Recovery. Y por debajo estamos utilizando una cuenta de almacenamiento que luego veremos que existen diferentes tipos de almacenamiento en Azure. Nosotros hemos elegido una cuenta de almacenamiento para poder hacer Disaster Recovery con nuestras máquinas virtuales sin un gran rendimiento, ¿no? Pero existen diferentes tipos de cuentas, de tipos de almacenamiento. Y aquí vemos un poco la información.
Si picamos en la parte, digamos, izquierda, en el menú izquierdo del Vault, vemos que tenemos elementos protegidos de réplica. ¿Vale? Dentro del Site Recovery, atrás, para que lo veáis del principio, tenemos una parte, digamos, tenemos 3 pasos para replicar máquinas virtuales. El primer paso es preparar la infraestructura y básicamente es definir qué es lo que quiero replicar. En este caso le digo, oye, quiero replicar mis nodos que tengo de Syncaya LMX y se conecta a mi infraestructura, me pide los datos de mi infraestructura en premise, le doy mis datos y se conecta contra estos 2 nodos. ¿Vale? Esto requiere un pequeño agente que lo instalas en los 2 nodos para que puedan ser descubiertos desde tu cuenta de Azure. En este caso descubre que tienes 2 nodos, Syncaya LMX, y le dices que quieres replicar todo contra tu suscripción. Eliges la suscripción que tenga, en este caso tenemos una de demo, y defines cuál es el tipo de failover. ¿Vale? Existen 2 tipos de failover, en este caso nosotros hemos elegido el Resource Manager como opción para hacer disaster recovery. Y luego aquí lo que defines como último paso son el tipo de réplicas, es decir, cada cuánto quieres replicar, tu planificación de réplicas. Aquí tenemos definido un plan de réplicas, pero si veis podemos crear uno o varios planes de réplicas, pues si aquí nos permite un poco elegir la frecuencia, ¿no? Decir, oye, yo quiero replicar de un origen de Hyper-V, que son máquinas virtuales, a destino Azure. Y aquí defino la frecuencia. Digo, quiero replicar cada 5 minutos, cada 30 segundos, o lo que yo defino. Y abajo le defino el número de copias que quiero retener. Es decir, quiero replicar cada 5 minutos y guárdame las últimas 2 réplicas. O guárdame las últimas 10 réplicas. Y lo mismo aquí para el tema de consistencia. En esa réplica puedes hacer un snapshot de la máquina virtual y tener consistencia a nivel de aplicaciones que sean compatibles con el VSS de Microsoft. Aquí defino cuándo empezar o cuándo empieza esa primera réplica, ¿no? Si digo cada media hora y quiero empezar a las 2 de la mañana. Y le defino un poco esa política. Y aquí simplemente me dice, oye, ¿cuáles son los entornos que están ligados a esta infraestructura? Defines la tecnología que ya te viene predefinida. Y ya está, ¿vale? De esta forma tenemos la infraestructura preparada. Aquí hemos dicho de dónde vamos a replicar, de cuál es el entorno de origen y cuál es el entorno destino, que es la nube pública, y un poco de definición de recursos dentro de la nube pública y nuestra política de réplica, la planificación. Luego el segundo paso es activar la replicación. Activar la replicación significa elegir lo que ya hemos definido antes, que es nuestro entorno de origen, Syncaya LMX. Luego definimos el target, que en este caso es, elegimos un poco más en detalle lo que hemos visto antes, la suscripción, el resource group, ¿vale? Que en este caso hemos creado uno que se llama DR, el tipo de deployment model que ya hemos elegido antes, la cuenta de almacenamiento que nosotros hemos creado, que es del tipo estándar LRS, ¿vale? Que es de larga retención, es un almacenamiento, digamos, de bajo coste. Nuestras redes virtuales que previamente hemos configurado, hemos configurado una red que se llama DR y una subnet, que también se llama, en este caso, VMnet. Esto lo defines para tenerlo preparado para que en el caso de que arranques en una máquina virtual, pues evidentemente tenga el almacenamiento y las comunicaciones correctas para poder luego poder acceder a esa máquina virtual en tu entorno, desde tu entorno on-premise. Siguiente. Desde aquí elige las máquinas virtuales que quieras replicar, pues eliges la que quieras replicar, una o todas las que encuentra dentro de estos 2 nodos Syncaya LMX. Le das al siguiente. Te pregunta qué sistema operativo tiene cada máquina virtual. ¿Vale? Y si quieres replicar uno o más discos, en este caso solo tenemos un disco, por lo cual no tenemos, digamos, alternativa. Le damos al siguiente, nos pregunta cuál es nuestra política de réplica. Solo tenemos una, si tuviéramos diferentes réplicas, podríamos elegir diferentes réplicas para diferentes tipos de, o diferentes, perdón, políticas para diferentes réplicas. Algunas máquinas virtuales replicadas cada 12 horas, otras cada 5 minutos, dependiendo del nivel de RPO que queramos tener. Siguiente, y luego ya pues revisamos y siguiente, ¿vale? No le doy a replicar para no esperar. Ya tengo una que está previamente, ayer por la tarde lo lanzamos para replicar y que está a día de hoy replicada. Vamos a ver esa máquina virtual. Luego desde aquí, en Manage Recovery Plans, ves un poco cuál es tu plan de recuperación. En este caso que ya tenemos creado,
Es un plan que se llama DR VDI, donde tenemos replicada una máquina virtual, que es la máquina virtual VM Test Windows 10, que básicamente forma parte de un entorno de VDI que tenemos desplegado en nuestros nodos MX y que aparece a día de hoy que está protegido, nos lanza un warning, pero básicamente esto está replicado desde ayer. Entonces, si picamos en la máquina virtual, vemos un poco cuál es el estado. Se ha hecho una réplica que está healthy, pero no se ha hecho una verificación o un test. Pues en este caso tengo tres opciones, ¿no? para poder o probar o hacer un failover. ¿Qué significa failover? Pues básicamente apagar la máquina virtual de nuestro nodo certificado. Si veis aquí el nodo certificado, esta es la máquina de origen, ¿vale? Entonces, el failover es apagar esta máquina virtual y luego arrancarla en la nube. A día de hoy existe una copia de la máquina virtual, pero no existe la máquina virtual. Si yo busco la máquina virtual, no la encuentro dentro de mis recursos, ¿vale? No está creada la máquina virtual. Simplemente hay un almacenamiento que tiene una copia de la máquina virtual. Entonces, si yo quiero crear y arrancar esa máquina virtual, tengo que darle a failover. Pues apaga la máquina virtual en MX, crea la máquina virtual en Azure Portal y la arranca, ¿vale? Con las políticas que hemos definido. O podemos probar. La prueba es lo mismo, pero sin apagar la máquina virtual de origen. Es decir, que mantiene la máquina virtual de origen y arranca esta máquina virtual en modo prueba. Vamos a darle a probar para que vean un poco cómo funciona el DR. Pues en este caso nos dice lo mismo de siempre, nos pregunta cuál es el origen, destino, cuál es el último punto de recuperación. Si quiero utilizar el último punto de recuperación que he definido o el último consistente. Recordar que antes habíamos visto que teníamos diferentes políticas para recuperación, digamos, de imagen y a nivel consistente de aplicaciones Microsoft. Pues elijo el último punto que me interese para recuperar. Defino cuál es mi red. Esto es importante, sobre todo por si quiero hacer una prueba y quiero arrancar la máquina virtual en una red de pruebas, pues pueda hacerlo, ¿no? Desde aquí. Puedo elegir en qué red arrancar esta máquina virtual. Pues elijo la red y pues siguiente. Más complejidad. Pues desde aquí veis que salta una alerta en Azure y veis que hay una serie de tareas o pasos a seguir. El primero es verificación. Lo que hace es verificar que la imagen sea correcta, que se pueda arrancar, es decir, verificar el sistema de esa imagen de la máquina virtual para poder arrancar esa imagen, ¿vale? El segundo es directamente Start. ¿Qué significa Start? Pues básicamente tiene diferentes etapas. La primera es crear la máquina virtual, es decir, a partir de la imagen que tiene en el portal de Azure, crea la máquina virtual, por lo cual en este paso veremos que en algún momento creará una virtual machine que se llamará exactamente igual que la de origen, se llamará VM Test W10. Vale, de momento no la crea, tarda unos minutos, ¿no? Y luego veréis que la arranca directamente. ¿Cómo la arranca? Pues la arranca con los recursos que hemos dicho antes, con la cuenta de almacenamiento que le hemos indicado, con las comunicaciones que le hemos indicado, en el recurso donde le hemos indicado y con todas esas características. No voy a esperar, pues yo creo que no me va a dar tiempo. Esto tarda más o menos entre 5 y 10 minutos. Depende de la última copia, de cuánto ocupe la copia. Pero bueno, si queréis, antes de, a ver si nos da tiempo, os voy enseñando el resto de funcionalidades y luego si nos da tiempo vemos un poco cómo ha creado la máquina actual y cómo han sido los siguientes pasos. Tarda entre 5 y 10 minutos, a ver si nos da tiempo. Vuelvo para atrás, vuelvo al Vault de Disaster Recovery. Veo aquí, bueno, esto ya lo habíamos visto antes, lo mismo podemos definir, pero en vez de Disaster Recovery podríamos hacer lo mismo para un backup. Es decir, podríamos definir backups. En este caso no hay ninguna definición, pero podría decir, oye, yo quiero añadir un backup. Lo que hace es, en vez de tener una copia para poder ser reiniciado, ¿no? Y definir cuáles son mis recursos de comunicaciones, mis recursos de arrancar mi máquina virtual y toda esa parte de planificación de un DR, simplemente tendré una copia. Es decir, que una copia de mi imagen de mi máquina virtual para yo luego poder ser recuperada
en mis nodos MX. En este caso no lo tenemos definido, pero bueno, son los dos servicios que tenemos activos para un nodo certificado. Sebastián, Sí, lamentablemente nos estamos quedando sin tiempo. vale, pues no pasa nada. Ya, yo creo que he enseñado todo más o menos lo que tenía sentido enseñar en la presentación. Lamentablemente me quedo sin tiempo para que veáis cómo crear la máquina virtual, pero bueno. No pasa nada porque sí, Porque quedamos... he hablado más lento de lo que yo pensaba, me he enrollado más de lo que yo pensaba. No pasa nada, Sebastián. Muchas gracias. También gracias a Fran y a todos los asistentes. No obstante, quedamos totalmente a la disposición de todos. Cualquier detalle que quieran ver, nos ponemos en contacto, ¿no? Personalmente con ellos. Efectivamente, cualquier duda que tengáis, pues lo mismo, nos tenéis nuestros datos, os enviaremos la presentación para que la tengáis y cualquier duda que tengáis o nos contactáis o bueno, Claro. tendréis nuestros datos para poder hablar y hacer cualquier consulta que tengáis sobre esta tecnología. Voy a dar paso a Paloma y al concurso. Efectivamente, ahora lo Ah. más divertido de lo Un momentito, Paloma, y te doy paso. Voy a dejar de compartir. Hola, ¿me escucháis? Sí, adelante. Genial, pues bueno, voy a dar paso al concurso, que bueno, voy a hacer un pequeño repaso por si alguien se ha incluido a la reunión un pelín más tarde que yo lo explicara. Simplemente vamos a hacerlo por la aplicación de Kahoot, ¿vale? Que seguramente muchos ya les conozcáis. Lo que necesito, por favor, es que tengáis vuestros móviles a mano porque os voy a pedir que introduzcáis un link en Internet con un PIN. Entonces voy a compartir mi pantalla para que podáis verlo. Y nada, se trata de 10 preguntas. La duración de cada pregunta son 20 segundos y está dividido en la parte técnica, que son 4 preguntas que son fáciles de contestar porque se han resuelto durante la reunión, y 6 preguntas más generales. Cualquier duda que tengáis o cualquier problema, hablarlo con el chat, o sea, hablar por el chat y lo vamos viendo, ¿vale? Voy a ver si puedo. Un segundito, perdonadme, que no sé qué está pasando. A ver. Vale, voy a compartir la pantalla. Perdonad que se está cargando un poco lento. ¿Me avisáis cuando lo...? Se está cargando. No, pero esto no... Todavía no, yo al menos No sé, lo veo. ¿se ve algo? No. No. Ay, pues un segundito, por favor, porque no... No se ve nada, absolutamente. No, el fondo aparece que estás compartiendo o que estás empezando a compartir, pero todavía no vemos. Ahora sí. Ah, Perfecto. ahora, ¿se ve la de Kahoot? Sí. Sí. Vale, Prepárate para genial. unirte. Vale. Vale, pues por favor necesito que metáis este link en internet, es www.kahoot.it, ¿vale? Y cuando os metáis ahí simplemente os va a pedir el PIN del juego, que es 3513535. Cualquier duda, si hay por el chat, por favor me vais diciendo porque creo que ahora no puedo yo ver el chat, o si hay algún problema, ¿vale? Estoy atenta y te voy diciendo. Vale, genial. Desde un navegador, ¿no? O sea, no hace falta instalar ninguna aplicación. Desde un No, navegador. sí. Yo preferiblemente, por favor, por el móvil, porque como os voy a mostrar las preguntas en pantalla y en el móvil solo veis la respuesta, si tenéis que estar cambiando de pantalla, se pierden segundos y es más complicado. En tu pantalla, Paloma, tienes un recuadro gris a la derecha. No sé si Sí. podrías apartarlo. Ah, sí, perdón. ¿Ah, sí? Sí, perfecto. Que pensaba que eso no se mostraba. Muy bien, pues ya van accediendo. Sí.
Vale. ¿Esperamos un poquito más a ver si se conecta alguien o empezamos? Pues vamos a ver, asistentes. Aún quedan. Vamos, que lo hacemos rápido. Vale. ¿Tenéis algún problema para entrar o algo? Estamos en el chat. Vale, pues no sé si queréis doy paso. Ah, bueno, tenemos otra persona aquí. Están animados. Están en ello. Son y media, si te parece, hay 32, comenzamos. Así que Perfecto. vamos a ver si van entrando. Los últimos. Vale, pues yo creo que vamos a dar comienzo, ¿no? Sí, Vale, perfecto. Pues empezamos. ¿Todos preparados? Vale. La primera pregunta sería ¿cómo se llama la capital de Nueva York? ¿Elmira, Binghamton, Ámsterdam o Albany? Simplemente comentar que el ganador va en función de la rapidez y contestar bien a la pregunta, sobre todo la rapidez. ¿Vale? Vale, en primer lugar tenemos a Alex. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es el río más largo del mundo? ¿Nilo, Amazonas, Yangtze o el río Mississippi? Muy rápidos. Vale, y va en primer lugar Alex todavía. Siguiente. ¿Cuáles son los tres componentes de Azure Stack HCI? Hyper VSDSSDN, Acropolis vSAN y Windows, Lenovo SR950 cabina DM3000 y Microsoft Windows. Perfecto. Y en primer lugar sigue Alex todavía y en segundo lugar Antonio B. Vamos a por la siguiente. ¿Cuál es el país más grande del mundo? ¿Antártida, Canadá, Rusia o China? Muy bien. Pasamos a la siguiente. Y en primer lugar sigue Alex y luego Antonio B. Quinta pregunta. ¿Qué tecnologías permiten hibridar una infraestructura on-premise con Azure? Lenovo ThinkSystem SR650, Lenovo ThinkSystem SR850 o ThinkAgile MX Certified Notes and Appliance. Muy bien. Sigue en el podio Alex y en segundo lugar Antonio. Vamos a por la sexta. ¿Dónde se creó la compañía Lenovo? ¿China, Pekín, Shanghái o Cantón? Muy bien. Sigue Alex y Antonio B, los primeros. Vamos a por la siguiente. La hiperconvergencia nos proporciona los siguientes beneficios.
reducir la complejidad, mejorar la eficiencia operativa y reducir costes, permitir evitar la fuga de información o no aporta ningún beneficio frente a la infraestructura tradicional. Muy bien. Y seguimos igual. Alex y Antonio ven los primeros. ¿Dónde se originaron los Juegos Olímpicos? ¿Croacia, Grecia, China o España? Muy bien. Seguimos igual, Alex y Antonio. Y pasamos a la novena. ¿Cuál ha sido el fabricante HCI que ha participado en el webinar? ¿Microsoft, HP o Cisco? Muy bien, Microsoft. Y vamos a por la décima ahora. Siguen en el mismo lugar Alex y Antonio. Y por último, ¿cómo se llama la consola de gestión de Azure Stack HCI? ¿Windows Admin Center, Controller o SDN? Muy bien, Windows Admin Center. Y va a salir el podio. En primer lugar tenemos al campeón, bueno, perdón, en tercer lugar Ángel Chirlaque, en segundo lugar Antonio B. Y en primer lugar a Alex. Enhorabuena a los ganadores. Y ahora tras el evento me pongo en contacto con vosotros para haceros llegar vuestro regalo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, enhorabuena a los ganadores y gracias también por asistir también a los ponentes. Y bueno, que paséis todo buen día. Damos por finalizada la sesión. Muchas gracias a todos. Adiós. Adiós.